De Sol a Sol, 103.7. Todo un mundo por conocer. Tu único programa literario. Bienvenidos a su programa Todo un mundo por conocer, donde encontrarán las últimas novedades en libros, estrategias pedagógicas y otros recursos de creación literaria. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por sintonizarnos en su estación literaria de Sol a Sol. El día de hoy tendremos un programa muy especial, pues nos acompañarán autores de libros de vital importancia en la creación literaria. Como cada emisión, me encuentro en el micrófono con Leslie Herrera. Nayeli, es un gusto estar con ustedes como cada jueves en esta emisión. En este momento está con nosotros la doctora María Teresa Orozco López, quien pertenece a la División de Estudios de la Cultura y al Departamento de Estudios Literarios de Jalisco, que nos hablará a continuación acerca de su artículo llamado Humor y Carnaval en la Literatura para Niños. ¿Nos podrías platicar un poco de qué trata? Leslie y Nayeli, les agradezco por este espacio en el que puedo dar a conocer mi más reciente trabajo. En él presento un panorama de los recursos de humor presentes en la literatura para niños, con el fin de resaltar la riqueza literaria que en muchas ocasiones se presenta como simple, para que poco a poco ésta se sitúe en los mismos espacios académicos que la literatura en general. Es muy interesante que hable de estos temas, pues como menciona, la literatura para niños suele verse como algo muy simple, especialmente por el humor que tiene. En su libro nos habla de la humorización. ¿De qué manera se encuentra en la literatura infantil? Podemos encontrar que el humor se funda, al igual que el juego, en un territorio del cómo sí, del mundo al revés. Pero para que provoque risa, debemos salir de la tierra de la norma y la regla, por lo que debemos conocer sus límites. En otras palabras, debemos conocer el derecho para entender el revés. Entonces, se puede decir que el humor nos muestra lo contrario de lo que suele ser normal en cierto contexto. Vamos a una pausa comercial, pero quédense con nosotros porque esto apenas comienza. Cuando descubres que tu vida pende de una cuerda, aprendes a amar el cielo. Aprendes que la vida hay que vivirla flotando, armonizando mente y alma en un solo sentido: volar. Vive sin miedo a danzar en el aire. Vive sin miedo a sentir el aire en tus mejillas. Vive sin miedo a caer en el vacío. Vive sin miedo a volar. Vive, entonces, sin miedo a vivir. Agradécele a la vida la oportunidad de ver las estrellas, de respirar el aire puro, de sentir el calor del sol sonrojar tus mejillas, de probar manjares de reyes en tierras ocultas tras la copa de los árboles, el agua que golpea tu cuerpo mientras avanzas en el río que es el tiempo. Vive surrealistamente, que tu imaginación no tenga un límite, porque los límites terminan con ella. Encuentra el sabor y la delicadeza en cada uno de los elementos que componen la vida. Imagina y crea tu destino. Traza tu camino como tú lo quieras ver realizado, para que nunca dejes de soñar. Ensúciate la ropa al pintar. Crea tu propio universo de colores, formas y aromas y que el mundo lo admire con respeto. Todo en un ambiente natural, porque es allí donde la imaginación encuentra su lugar asiduo a desarrollarse. Pisando fuerte. Cada paso es una aventura diferente. Cada roca, cada flor, cada ser vivo es parte de un entorno clave para vivir la experiencia de perderte. Dentro de cientos de veredas te llevarán a cumplir con tu destino. Adéntrate en la tierra. Siente su movimiento, siente cada paso que das y que ella da para acompañarte.
aprenderás que por pequeña que sea una gota de agua, con suficiente tiempo y esfuerzo, es capaz de perforar la roca e inclusive de formar caprichosas formas que son pilares dentro de la civilización. Admira la capacidad de otros al volar. Por esto y muchas cosas más, experiencias y aventuras, conoce la Huasteca Potosina. Te invito a que vengas a la Huasteca Potosina. Te invito, pues, a vivir. Missing someone without you. Volvemos con mucho más acerca del artículo Humor y Carnaval en la literatura para niños, donde nos acompaña su autora Teresa Orozco. Y retomando lo que mencionó doctora, el niño debe conocer las reglas que se tocan en el texto para lograr entender, como usted lo dijo, el revés. Así es, se trata de un ¿qué pasaría si? Un ejemplo que podemos tomar es el cuento de La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, en el que la protagonista es una madre mala y cruel, lo cual no sucede con una figura materna en la vida cotidiana. Sus hijos y el pueblo le engañan a tal punto que le hacen creer que disfrutan de sus malas acciones, de tal manera que termina realizando buenas acciones, pues en su perspectiva estas son malas. ¿Y en estos casos, los cuentos pueden considerarse como parodia? De hecho, la parodia es uno de los recursos de la comedia, en el que se recrea un personaje o hecho con recursos irónicos. Es, por ejemplo, un cuento en el que la historia no es la clásica de princesas, que se juega con la superposición de texto, la situación, el género, sin el final clásico, y vivieron felices para siempre. También nos habla de que la parodia utiliza recursos irónicos, entonces, ¿la ironía y la parodia no son lo mismo? Aunque van de la mano, la ironía, que también es otro de los recursos de la comedia, enfatiza más en la burla y añade lo lúdico a su elaboración, mientras que la parodia también recurre a una actitud de desprecio al objeto o la persona. Ha mencionado que la ironía y la parodia son recursos de la comedia. ¿Hay algún otro del que se haga uso en ella? Así es, también se cuenta con la sátira, que ridiculiza con una intención moralizante. Aquí su finalidad pues es exponer situaciones erróneas o injustas para modificarla. Por ejemplo, está Charlie y el gran ascensor de cristal de Roald Dahl, en el que satiriza la puntualidad que caracteriza a los ingleses. Esto es en una escena en la que cientos de ratones invaden las aulas, pero los profesores solo se preguntan por la puntualidad. Ahora que mencionas eso, me surgió una pregunta. ¿Es posible que la literatura para niños contenga humor negro? La verdad no sé de qué forma podría incluirse y si los niños podrían entender lo que se comunica con ello. Claro, de hecho en mi artículo retomo un texto referido al descubrimiento de América de Jorge Cuello, en el que la reina le da a Cristóbal Colón 3 barcos llenos de preso, pues no se escaparían porque caerían al agua, y también de curas, porque en España había tantos que pues no importaría si caían al agua. Pero, ¿este tipo de humor y en general lo que nos ha mencionado, tiene algún uso o sentido? Porque supongo que por algo se utiliza en la literatura, y especialmente cuando hablamos de la infantil. Por ejemplo, permite que el niño se ponga en una perspectiva creativa, imaginativa, del mundo al evidenciar lo que se vive en la sociedad. Además dice que lo triste y lo aterrador pueda ser un motivo para reír. Lo que hace la literatura es que los niños puedan reflexionar riendo, al contrario de lo que creemos, que suelen reírse de cosas que no producen carcajadas a los adultos. Se puede decir que se juega con una doble significación que el niño comprende pues desde su perspectiva. Así es, tiene mucha razón. Muchas veces creemos que el humor para los niños es algo que a nosotros no nos da gracia. Y toda esta reflexión, esta investigación, ¿a qué conclusión le llevó? Como mencioné, es que a través del humor en la literatura el niño reflexiona riendo,
porque puede desentrañar significados ocultos de palabras e imágenes. Nuestro papel como adultos, pues es facilitar que los niños identifiquen la comicidad en su cotidianidad. Deberíamos formar seres humanos felices, que se ríen de otros e incluso que se ríen de sus propios errores. La risa nos humaniza. Y para cerrar, me gustaría retomar algo que menciono en mi artículo, que en los papiros de Leiden se dice que el cosmos fue creado a partir de una carcajada divina. Es muy interesante tu reflexión y en general todo lo que nos comentas de tu artículo, que yo creo que le serviría de mucho a todos nuestros queridos radioescuchas y a nosotras también. Tienes razón, Nayeli. Ahora vemos la importancia de la literatura para los niños y de cómo algo nos puede parecer tan simple, es realmente muy complejo y desarrolla habilidades en el ser humano, como la reflexión, pero que también es posible disfrutar mientras se aprende. Doctora Teresa, le agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir a nuestro programa y compartirnos esta información tan valiosa. Muchas gracias a ustedes por recibirme y espero que pronto nos encontremos de nuevo. Claro que sí. Seguimos con un corte comercial, pero no se despeguen, amigos, a que a continuación nos acompañará José Zuleta, que nos hablará del libro Guía para talleres de escritura creativa. Missing someone without you. Hola a todos, los saludamos y estamos muy contentos y felices de estar festejando el 90 aniversario de esta gran marca Costanzo. Han sido 90 años de esfuerzo, de lucha, de trabajo, de satisfacciones, de emociones, de anécdotas, para llegar así a los 90 años de una gran historia de sabor y tradición. Muchas gracias a todos. Agradecemos de manera especial a nuestros colaboradores por estos 90 años de esfuerzo, de trabajo. Con el día a día hemos llegado a lograr al paladar de todos los potosinos y más. Muchas gracias por eso y esperamos que vengan muchas cosas nuevas. Missing someone without you. Continuamos con su programa Todo un mundo por conocer y en esta ocasión se hablará respecto a los talleres de escritura creativa que nutren la curiosidad de los seres humanos. Muchas gracias por sintonizarnos en su estación de Sol a Sol. El día de hoy será un placer de comunicar a ustedes la tercera versión de la guía para talleres de escritura creativa, que reúne numerosas estrategias para pensar, acompañar e implementar los procesos en el espacio académico. Nayeli, un gusto estar con ustedes como cada jueves en esta emisión, fortaleciendo los procesos de formación en el país, reflejando en ello la vida cotidiana desde la actividad literaria, facilitando nuevos lugares para pensar la vida, la identidad nacional y el tejido social. Por ende, estarán presentes muchos autores, los cuales han fortalecido talleres de escritura creativa, que nos hablarán respecto a ellos. Así es, se encuentra con nosotros en este momento José Zuleta, creador del programa Libertad bajo palabra, en el taller de corregir, volver a escuchar, leer como leer un escritor. ¿Nos puede hablar respecto a ello si es tan amable? Por supuesto que sí. Muy buenos días a todos. Primero que nada, enseñar a escribir literatura no es posible. El escritor no avanzará si se complace con facilidad. Se puede inferir que la autoestima es el mejor lugar en el que puede aprender un escritor con sus propios textos. En los talleres que he recibido y en los que he dado, he confirmado que es en la lucha con nuestras torpezas de donde suelen salir textos legibles. Ariel Rivadeneira, en relación a esto, nos dice que el escritor trabaja con un material rebelde, el lenguaje común, que es a la vez libertad y prisión, medio y obstáculo. Se escribe con y contra la lengua como el escultor con la piedra.
La literatura convoca en el lector algo mayor a lo que dice justamente por lo que va callando. Se opone así en su preferencia por la evocación, a la mera información a la cual sirven comúnmente las palabras. La literatura es, además, el arte verbal consistente en traspasar los límites de lo que nuestro idioma puede hacer. Sin duda, una empresa ambiciosa que no sería posible sin la colaboración de todos. Creo en los talleres literarios porque en ellos opinan los más y menos leídos, los con más y menos experiencia, diferencias que importan menos en cantidad que en calidad. Como los estudiantes vienen de múltiples lugares físicos, etarios y valóricos, leen cada uno un texto distinto en el mismo que se les entregó, permitiendo que el autor encuentre ahí lo que ni él o ella sabía que buscaba. Usted nos menciona que el texto es la herramienta fundamental para un escritor. ¿Cómo puede ser esto posible? Por supuesto, cabe destacar que la calidad de un texto literario depende en gran parte del lector al cual se dirige ese texto. Si nos contentamos con que un texto nos mantenga interesados hasta el final, es decir, con su aspecto argumental, probablemente leeremos muchos libros que no nos van a aportar en el sentido de la calidad literaria. Lo que trato de decir es que un lector exigente es un mejor candidato a ser escritor que un lector complaciente, y saber que la literatura es pensamiento y música, y que la calidad tiene que ver con el lenguaje, que la factura del texto está íntimamente ligada a ello, y que la poesía ha sido esencial en la formación de los grandes narradores. Es muy interesante lo que nos acaba de mencionar, tomando la importancia de los textos de un escritor, transformando con ellos libros creativos para los oyentes y lectores. Así es, José Zuleta. Es un placer escuchar su conocimiento del respectivo tema y hacer conocer de ellos. Un gusto tenerte con nosotros. A ustedes, un placer y gran agradecimiento por el espacio brindado. No se muevan de sus lugares, porque al regresar tendremos a Antonio Silvera Arenas, director del taller virtual de poesía, hablándonos un poco sobre el taller virtual de poesía o reflexiones desde Uqbar y Taylor. Un tema muy interesante. Ya volvemos. Missing someone. A todo buen potosino le gusta tener el mejor internet. Uno que no esté tan bobo y que se la rife con la rapidez. Todos lo saben bien. El mejor internet es el de Total Play. 4K y HD. Netflix ya está incluido, el mejor contenido. Por eso el más chido pues es Total Play. Los paquetes muy bien. Te lo dije ya ves. ¿Qué tal la rapidez? Viaja en un 2x3. Pues son 500 megas, tendrás lo que quieras a la hora que quieras. Así es Total Play. Pa' que te eches una serie tranquilo en la casa sin interrupción. En vez de andar carranceando, échate una película de las de acción. Todos lo saben bien. El mejor internet es el de Total Play. Ya trae Netflix también. El mejor no lo dudo. Y yo te lo juro que el más chipocludo pues es Total Play. Missing someone. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como les comentamos, tenemos a un invitado muy especial, al director del taller virtual de poesía, Antonio Silvera Arenas, el cual nos hablará sobre el taller virtual de poesía o reflexiones de Uqbar y Taylor. Un gusto tenerte con nosotros, Antonio. Para comenzar y adentrarnos en el tema, mi primera pregunta, ¿qué es un taller virtual? Antes que nada, es un placer estar en su programa compartiendo información para todos sus oyentes. Bueno, respondiendo a la pregunta de Leslie, un taller virtual es un escenario netamente artificial, una pequeña comarca de un país en un planeta imaginario. Todo ello exige una clara conciencia de invención. En mi caso, ello supuso y supone un reto permanente, pues estoy lejos de ser parte de esa generación denominada millennials, que ha venido al mundo en medio de otro y aún otros totalmente alternos. En tal sentido, aún sabiendo que detrás existe un rostro real,
Hay que acostumbrarse a interactuar con meras imágenes que solo se manifiestan a través de instancias irreales como el foro virtual, el chat virtual, mensajes virtuales y textos que por serlo siempre han gozado de esa misma característica. Claro, creo que para muchos supone un reto, como tú mencionas, adentrarse a estos nuevos escenarios, pero consideramos que esto también tiene sus ventajas, ¿no? Claro, todos los cambios tienen sus ventajas porque van surgiendo de acuerdo a la sociedad y para beneficio de ella. Y en el caso de los talleres virtuales, la impresión de incorporeidad inicial a futuro tiene sus ventajas, ya que la lectura de los textos producidos por los participantes no está mediada por su presencia física. Y así se evita la alteración en el trabajo tutorial que puede sobrevenir del carisma del autor o de su particular interpretación de los textos al leerlos en voz alta, lo cual, como sabemos, es una virtud que se da con frecuencia en el caso de la poesía y puede dejar en un segundo grado de importancia al texto mismo, para destacar equivocadamente la voz física o el histrionismo del autor. También tiene la ventaja de la inmediata conexión con los materiales en varios formatos: entrevistas, films, lecturas, conferencias, PDF, ebooks, audios, blogs, para resolver inquietudes a través de la web. Algunos de dichos materiales se adjuntan a los temas tratados, pero otros surgen al fragor del chat o del texto leído y robustecen de inmediato los argumentos y las explicaciones. Y dentro del taller virtual, ¿en qué papel se encuentra el director? ¿Es diferente al presencial o se mantiene dentro de este escenario? El director se encuentra en la misma situación que los participantes, solo puede darse a conocer en forma virtual. En este sentido, un taller virtual resulta aún más exigente, ya que la condición física del director en talleres presenciales lo exonera de algunas tareas que en la virtualidad no se puede obviar. De entrada, esta obliga al director a manifestarse solo en estos términos, por lo menos en el desarrollo de los diferentes temas, y allí no hay lugar para los interesantes caminos abiertos por las circunstancias que se presentan durante una clase presencial. A mí me resulta muy interesante esto que mencionas, porque muchos de los elementos que lo componen se transforman. Pero entonces, analizando lo que nos comentas, considero que algo que sí permanece de lo presencial en el taller virtual son los temas que se manejan, ¿verdad? Exactamente, los temas a tratar en un taller virtual de poesía son los mismos que en el presencial. En este se pueden seguir varios caminos, pero pienso que tarde o temprano terminan coincidiendo. Así pues, en términos generales, ellos son el concepto de la literatura en tanto arte y la diferencia entre el autor y su obra, el valor de la lectura, del conocimiento de los autores y las obras fundamentales para precisar el concepto de la originalidad y de sus límites, el reconocimiento de la palabra como material fundamental del trabajo del poeta y, por tanto, de sus aspectos materiales o sonoros, sintácticos, significativos y prácticos. La metáfora como el aspecto más importante de la literatura, pero no solamente su utilización como imagen específica, sino como valor general de todo el texto, pues una obra literaria corre el riesgo de la puerilidad y de la intrascendencia si no propicia otros significados ajenos al, no menos fundamental, de despertar placer, de ser amena. Las diferencias y coincidencias entre el relato y la lírica, el verso tradicional, el verso libre y el poema en prosa, los enunciadores y destinatarios en el poema, y los tonos o subgéneros poéticos. Me resulta muy interesante y a la vez emocionante conocer todos los temas que se manejan dentro de lo que es la poesía. Y claro, es importante mencionar que todo tema tiene un objetivo en concreto que le brinda al participante el conocimiento necesario y adecuado para el manejo y transmisión correcto de lo que es la poesía. Para finalizar, Antonio, nos gustaría, y si es posible, que nos compartas tu experiencia como director de un taller virtual de literatura y en particular del trabajo que se ha elaborado. Claro, con mucho gusto. Más que nada, mi experiencia como director me ha dado el privilegio de poder trascender el espacio limitado de mi entorno inmediato y quizá de ayudar a despejar un camino a mujeres y hombres que han interactuado conmigo en los 4 puntos cardinales de Colombia y aún de colombianos
que pergeñan sus textos más allá de nuestras virtuales fronteras. Fue un gusto, Antonio, y muchas gracias por compartirnos esta información, que sin duda es sumamente importante. Esperamos verte pronto. Y bueno, como les comentábamos al principio del programa, tenemos todavía muchos invitados con nosotros que vienen a compartirnos estrategias para pensar, acompañar e implementar los procesos en este espacio académico que buscan promover la lectura crítica y fortalecer los procesos de formación en el país. Así es, Leslie. Nos da mucho gusto tener un espacio donde se comparta esta guía de un tema tan importante como lo es la escritura. Y para continuar con ello, se encuentra con nosotros Enrique Winter, creador del Diplomado de Escritura Creativa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Bienvenido, Enrique. Es un honor poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. El día de hoy, Enrique Winter nos viene a hablar de la enseñanza de la escritura creativa. Y como primer punto, ¿cómo surge o comienza esto, Enrique? Cuéntanos. Comienza con un gesto frío que le traduje al poeta norteamericano Charles Bernstein, la cual es: el problema con enseñar poesía es quizás el contrario de otras áreas. Los estudiantes llegan creyendo que es personal y relevante, pero trato de que la vean como formal, estructural, histórica, colaborativa e ideológica. Lo primero que hemos de compartir entonces con los potenciales escritores es la pérdida de la ingenuidad que proviene del desconocimiento del estado del arte, dejando al mismo tiempo intacta la que nos haga sentir la maravilla de lo que no habíamos observado. Esto es, incentivarlos a adentrarse en lo que ya existe para que puedan hacer lo que aún no se ha hecho. Y dentro de estos talleres, ¿los textos son realmente personales o qué giro toman en este escenario? Quienes asisten a los talleres creen que sus textos son sumamente personales, cuando lo más probable es que estén reproduciendo la manera en que otros muy distintos a ellos han sido personales. Esta es una paradoja que he visto con reiteración en mis cursos. Todos los humanos somos únicos y puestos a escribir solemos hacerlo de la misma manera, evocando frases que creemos más literarias que las propias. La poesía y por extensión todo género literario carece de un fin fuera de sí mismo, y por eso es el lugar donde todo puede suceder sin necesidad de que tenga sentido. ¿Cuál es el medio del mensaje y cómo se trata dentro de los talleres que el texto pueda decir de lo que quería una costa del autor? Bueno, el medio mismo es el mensaje, escrito en primera, segunda o tercera persona del singular o del plural, en alguno de los pasados, presentes y futuros que la lengua nos permite y en los que podamos inventarnos para el caso. En los talleres tratamos de que el texto pueda decir lo que quería a una costa del autor, que no pensó en cada una de las paradojas que se suceden al escribir. Mientras más verbos uno ponga en la frase, más estática se vuelve. Entonces, referente a lo que nos comentas, ¿cuál es el papel de la literatura dentro de ello? La literatura convoca en el lector algo mayor a lo que dice justamente por lo que va callando. Se opone así en su preferencia por la evocación, a la mera información a la cual sirven comúnmente las palabras. La literatura es, además, el arte verbal consistente en traspasar los límites de lo que nuestro idioma puede hacer. Sin duda, una empresa ambiciosa que no sería posible sin la colaboración de todos. Creo en los talleres literarios porque en ellos opinan los más y menos leídos, los con más y menos experiencia, diferencias que importan menos en cantidad que en calidad. Como los estudiantes vienen de múltiples lugares físicos, etarios y valóricos, leen cada uno un texto distinto en el mismo que se les entregó, permitiendo que el autor encuentre ahí lo que ni él o ella sabía que buscaba. Antes de irnos a cortes comerciales, me gustaría preguntarte, ¿qué pueden evitar estos talleres?
Los talleres evitan la extendida confianza en contarlo todo a tal detalle que entre ellos no quepa un lector. Hay que aprender, literalmente, a dejar espacios que el lector pueda llenar con sus propias inquietudes, dejarlo salir a la aventura sin tomarlo de la mano ni creernos más inteligentes que él. Agujeros que ahondar, esas son las elipsis. Propongo una escritura que, aun en su propia abundancia, deje esos espacios. Los escritores mismos han de crear las condiciones para que su obra pueda hacerse uno donde no lo tenía. Vamos a una pausa comercial, pero quédense con nosotros, porque continuamos con Enrique Winter. Missing someone without you. Al quedarnos en casa, no todo es quehacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Missing someone without you. Ya estamos de regreso. Bueno, Enrique, antes del corte comercial nos comentabas sobre lo que los talleres de escritura evitaban, lo cual al mismo tiempo nos dice que es mejor que los talleres de escritura creativa instruyan en el arte de la observación y la paciencia, tanto para el autor como para los personajes que delinee. Y en base a eso, ¿es posible entonces enseñar a escribir? Al menos se puede desaprender a hacerlo, porque el mayor problema para un escritor no es lo que hace mal, sino lo que hace bien. Aquello que nos engolosina, por el gusto mismo que nos genera vernos capaces de componerlo, asfixia el texto y hasta puede matarlo. Enseñar a escribir es también enseñar a borrar, promover la escritura automática, sin pensarla, promover ejercicios con constricciones que nos lleven más allá de donde llegaríamos solos. Y respecto de lo que nos sale peor, claro que se aprende a mejorarlo y se aprende leyendo. Es fundamental que en el tutor tenga las referencias a la mano para recomendar los libros que por cercanía u oposición le propondrán nuevos dilemas al autor. ¿Consideras que es difícil enseñar a escribir o cuál es tu postura ante ello? El desafío no es fácil, porque escribir implica a la vez hacer un ejercicio contrario como si no supiéramos aquello que sí sabemos, para que el lector, que es quien realmente no lo sabe, quien ni siquiera sabe quiénes somos nosotros, lo comprenda y siga pasando las páginas. Cuando leemos necesitamos entender quién habla o desde dónde lo hace, porque actúa así, por más que todo lo demás sea vago. Y si no lo sabemos, entonces el tiempo o el espacio o quizás el tono deberían ser estables. Aprender a escribir es aprender a elegir las batallas también. Claro, cuando se describe se hacen sencillamente marcas negras sobre un fondo blanco, y en esa misma limitación encontramos un potencial enorme. En cuanto a tus cursos, ¿qué podemos visualizar o esperar de ellos? Mis cursos se introducen en los problemas de las literaturas contemporáneas, enseñándoles a los estudiantes a leer desde la perspectiva del escritor hasta que eventualmente se conviertan en uno. Aparte del objetivo democratizador de este conocimiento, busco darles a conocer estrategias posibles de escritura a través de los mecanismos de funcionamiento de cada género contemporáneo. Así, por ejemplo, muestro cómo la poesía precede al origen mismo del mundo. Qué interesante. Y para lograr esto, ¿qué metodología sigues? Porque supongo que tienes estructurado un plan que haga que tus resultados sean favorables en cuanto a lo que brindas en tus cursos. Claro, pues la metodología que más resultados me ha traído es la mezcla de clases teóricas con un diálogo generoso de los estudiantes
al opinar sobre los textos de sus compañeros, sumada a ejercicios libres y dirigidos. Se puede ser muy exigente sin renunciar al cariño por quienes han tenido la valentía de exponer su arte a las críticas. Son esas mismas críticas las que pueden formar parte del texto final. Por otro lado, promuevo que despierten los 5 o más sentidos en el texto a través de interpretaciones, asociaciones, analogías, azares controlados, imágenes y alegorías, sobre todo de la empatía, porque la literatura tiene una importante capacidad de ponernos en el lugar del otro y de sus particulares experiencias. La enseñanza de la escritura creativa debe valorar el arrojo necesario, pero no suficiente. Valorar también la intervención cultural que genere el texto, no para homogeneizar la escritura, sino por el contrario, para acabar con la dictadura del poema lineal y redondo, del cuento que se juega todo en el final u otros lugares comunes de la disciplina que mejor puede expresar nuestra fragilidad. A medida que ofrezco talleres avanzados, los textos de los propios estudiantes adquieren permanencia. Es muy importante tener en cuenta esto como estrategias a pasos a seguir dentro de lo que es el sentido, creación e interés de la escritura. Algo que quieras agregar a esta valiosa conversación y que desees compartir con nuestros oyentes del programa Todo el Mundo por Conocer. Me encantaría. Tal como muchos otros, yo también escribo para callar. Sin embargo, en los talleres me tienen hablando. Lo mismo le sucede a los estudiantes que de pronto se ven enfrentados a la condición intrínsecamente pública de la escritura una vez que se la pretende literaria. Recomiendo corregir borrando durante años hasta que de la verborrea adolescente quede el núcleo fundamental de las propias voces y desde ese núcleo recién comenzar a hacer todo lo excesivo que se desee sin reproducir lo que ya está enteramente dicho en la cultura de la que formamos parte, porque la literatura va del caso al todo y no al revés como la sociología u otras disciplinas. A escribir como hablar primero y luego a callar para volver a hablar mejor, también se aprende. Muchísimas gracias, Enrique, por tu presencia y por este último mensaje que nos acabas de brindar, y por la información compartida durante este programa. Hasta luego. Hasta aquí su programa Todo el Mundo por Conocer y nos despedimos. No sin antes, sin felicitar a Cintia Hernández de parte de sus papás, quien está cumpliendo 21 años, y para todos aquellos que hoy están de manteles largos, los dejamos con las mañanitas. De Sol a Sol, 103.7. Todo el Mundo por Conocer, tu único programa literario.